Muy buen día, hermanos. Tenemos que correr esto por una cuestión de la transmisión. Bueno, hace mucho calor ahí arriba, me dijeron. Si quieren, abran la ventana o algo para que puedan ventilar un poquito. Una hermana se sentía mal. Por eso, si quieren, pongan el aire en frío un ratito. Bueno, regúlenlo, hermanos. Hermanos, en esta mañana quiero hacer dos aclaraciones. Por un lado, el tema de hoy parece muy simple, aunque vamos a avanzar de lo simple a lo complejo, y pido disculpas a los niños que están, pero les aviso a los papás para que puedan responder alguna inquietud que los chicos puedan levantar. Por otro lado, este tema, algunos hermanos ya lo escucharon en el Congreso Internacional de ABA que se hizo en forma virtual. Le pido disculpas a los que ya lo escucharon. ¿Cuándo lo escucharon? Hay varios. Bueno, le agradezco, hermano. Pero si alguien... ¿Vos también? Ah, bueno. Pero si alguien ya lo escuchó, que le sirva de repaso para el examen. Pero la idea es reflexionar como iglesia en este versículo que es muy interesante, con este lema, con este tema que se planteó allí. Recomiendo los otros videos que quedaron en la web sobre este congreso, porque especialmente los tres se complementan y ayudan a pensar en este tema de ser seguidores de Jesús y no consumidores de religión. ¿Qué significa esto? Estamos en una etapa que el impacto digital nos ha llevado a que cualquier persona puede escuchar cualquier mensaje, cualquier canción durante la semana de cualquier iglesia del mundo. Hace años hay un gran esfuerzo por transmitir el Evangelio a nivel global. Un esfuerzo que hace años atrás, siglos atrás, empezó con la imprenta. La imprenta fue un gran avance. Hace poquitos años atrás arrancó con la radio. La radio fue Radio Transmundial y otras radios intentaban alcanzar, claro, había que tener radio del otro lado, ¿no? Pero bueno, y después vino la televisión y hoy está Internet y hay innumerables posibilidades. La abundancia no significa que haya un alcance genuino, porque ahora hay tantas opciones y tantas distracciones que ahora hay un menú de religiosidad a la carta. Y entonces usted puede elegir lo que más le gusta y puede ser miembro de la iglesia en Checoslovaquia, si la encuentra, y entonces si lo aceptan. Y eso está pasando. Después de la pandemia hay muchos miembros virtuales que no viven lo que significa ser comunidad y darnos un abrazo cada mañana. Pero no estamos en contra de la digitalización, de la web, de la internet, no estamos en contra. La primera palabra que se busca en internet es pornografía. La segunda es Jesús. Vamos a ver si logramos ganarle la vuelta. Pero hay muchas opciones y tenemos que saber que no cualquier opción, aunque se cite la Biblia, aunque yo me estoy muriendo de calor, hermano. Voy a apagar esto. Encima me da derechito. Acá está. Disculpen, pero... Ahí está. Disculpen, Pero entonces tenemos que ver que esta digitalización o esta iglesia web o esta membresía virtual, que puede ser una necesidad de aquel que está trabajando en el polo o está en el medio del Amazonas, está bueno, sirve. Pero si usted tiene una iglesia cerca y no participa, o si usted participa de una iglesia, pero no le alcanza y en la semana está buscando más y más y más, se transforma en un consumidor de religión. ¿Por qué? Porque usted no está satisfecho. Y usted está buscando algo que lo satisfaga, que lo llene. ¿Qué es lo que está buscando? Es la pregunta. ¿Qué está buscando? Nosotros intentamos, a la luz de la palabra de Dios, ser una iglesia global, ser una iglesia internacional. Muchos le ponen esos títulos a las iglesias. Pero primordialmente queremos ser una iglesia bautista en Flores. Y queremos ganar a los vecinos de este barrio. Y queremos que usted sea testigo en su barrio, a sus vecinos y a su familia.
Si nosotros no logramos hacer un contacto personal, estamos fallando en algo. Jesús fue un gran maestro a nivel global, por supuesto que sí. Predicó a las multitudes, recorría aldeas, ciudades, llegó a ser más famoso que los Beatles, ¿o no? Es así. Ahora, ser famoso no significa que la gente lo conozca. Cuando Jesús pregunta, ¿qué dice la gente que quién soy? Y algunos dicen, porque todos lo conocían de oídas. Los que se habían encontrado con él, no todos lo reconocieron tampoco. Así que oír de Jesús, estar con Jesús, estar en la iglesia, oír los mensajes, no significa que seas cristiano. Entonces el desafío es ser un seguidor de Jesús y no un consumidor de religiosidad. No estar todo el día cantando y orando y leyendo la Biblia, eso no significa nada. Si vos no reconoces que el Jesús del que habla la Biblia, el Jesús a quien adoramos, a quien cantamos, es un Jesús personal, que tiene que estar en tu vida y transformando tu vida. Ahora, este texto es maravilloso. El que se quiere ganar un caramelo de los chicos, acá está. Este lo aprendimos con Catalina hace años en el curso de El Plan Maestro, con musiquita y todo. Jesús dijo a sus discípulos, lo leemos juntos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Con Catalina lo cantábamos. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz cada día y sígame, y sígame. Es hermoso, ¿no? Para dormir parece, pero no, hermano, es para levantarse. Es para levantarse. Creo que usábamos la versión de Lucas, si no me acuerdo mal. Pero Jesús dijo a sus discípulos, ¿hay una contradicción en este texto? Si alguno quiere ser mi discípulo, decía la otra versión, que me parece más clara. Porque parece que hablamos, si alguno, atención cristiano, si alguno quiere ser cristiano, pero a veces pasa, porque hay mucho nominalismo. Mucha gente estaba cerca de Jesús por distintas razones, pero no le seguía. Ahí está la diferencia. Cuando Jesús satisfacía su necesidad, Señor, Jesús le decía, ¿qué querés que haga? Que reciba la vista. ¡Pim! Veía. ¿Y qué hacía? ¿Lo seguía o no lo seguía? Eso venía después. A los leprosos los sanó. Y solo uno vino a dar gracia. Así es la cosa. Como iglesia, ¿a quién recibimos? A todos. ¿A quién queremos ayudar? A todos. ¿A quién amamos? A todos los pecadores, como Dios ama a todos, a nosotros, que somos todos pecadores. Pero ¿quién sigue a Jesús? Eso es tu decisión. Porque dice ahí, si alguno quiere. Si vos no querés, vení todas las veces que quiera. De hecho, a veces comemos, a veces la pasamos bien. Pero el tema es que en algún punto lo que anhelamos es esa voz de Jesús que dice, si vos querés ser mi discípulo, tomá la cruz cada día y seguime. ¿Y eso qué significa? Es una buena pregunta. Nosotros tenemos a nivel global una cantidad inmensa de posibilidades religiosas. No todas son cristianas, hay un gran abanico que se dicen cristianas, hay otras religiones y hay otras filosofías que tienen una base mágica religiosa. De todo ese menú, la elección que vos tenés que hacer es cuál Jesucito vos vas a seguir. Si es el Jesús de la Biblia o vas a seguir al Jesús que te dice que te tenés que negar a vos mismo, por ejemplo. Hay algunos Jesuses que no dicen eso. Entonces tenés que ver si el Jesús que estamos hablando es el mismo que está acá. Yo tengo la suerte que tengo un nombre que casi nadie tiene, Jesús, Justo. Casi nadie se llama Justo, pero está Justo José Urquiza. Hay algunos, ¿no? Pero, claro, hay ese apellido, ¿ven? Hay ese apellido. Pero el tema es que el mismo nombre no significa que estemos hablando de la misma persona. Entonces hay que hacer un discernimiento de quién estamos hablando para poder creer en él. Ahora,
A mí me encantó el uso del himnario de los selectos evangélicos. ¿Se acuerdan? ¿Quién cantó con el himnario de selectos evangélicos? Hay muchos acá. Qué lindo himnario. Acá tenemos 4 versiones del himnario. Uno de 1906, creo que el último de 1960 y pico, por ahí. Himnario precioso. Pero yo lo estaba leyendo el otro día y me agarró un bajón, hermano. Primero por la nostalgia y segundo porque las letras era todo lo que va a pasar después que muramos. Porque el énfasis anterior era salvar el alma. Entonces a mí me agarró un bajón y dije, ahora estamos en el otro extremo. Salvamos a la persona y dejamos el alma afuera. ¿Dónde está el enfoque nuestro? ¿Salvar a las personas o salvar sus almas? Primera pregunta que yo quisiera que hagamos en torno a nuestra misión, la placa que sigue, Lucas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Fíjense que Dios le prometió a Abraham crear un pueblo grande para bendición de todas las naciones. ¿Se acuerdan de esto? Dios llamó a Abraham y le dijo, deja tu tierra, tu parentela, de a ti haré una nación grande que será de bendición a todas las demás. El exclusivismo hebreo no tiene fundamento bíblico. Pensar que Dios solo va a bendecir a Israel no tiene fundamento bíblico, porque el objetivo de Dios era hacer de su pueblo un medio de bendición. Como iglesia, nosotros somos bendecidos por Dios, pero para ser un canal de bendición, porque somos el pueblo de Dios. Desde la salida del paganismo de Abraham, dejando la religiosidad que había, él tuvo que buscar un nuevo lugar para poder adorar y servir a Dios. Pero todos los pueblos son invitados a adorar a Dios desde toda la historia del Antiguo Testamento. Cuando Abraham levanta un altar en esa prueba terrible, él estaba a solas con Dios. Y era una semilla de lo que sería ese pueblo. Pero allí hay una confrontación de criterios porque Dios le dice y le enseña a Abraham, yo te puedo pedir que sacrifiques a tu hijo, pero no es lo que yo quiero. Pero eso no lo sabía Abraham. Pero Abraham está dispuesto a hacerlo porque todos los cananeos lo hacían. Y entonces Dios provee un sustituto. Allí en la zarza atrapado había un sustituto. Pero eso aparece en la Biblia antes, claro que sí. Cuando Dios habla con Adán, le dice, de la simiente de la mujer nacerá quien va a pisar la cabeza de la serpiente. Siempre hubo un sustituto, pero Abraham tendría que recordar y dejar una señal clara que ya no era necesario el sacrificio de los primogénitos para agradar a los dioses. No es la manera que Dios quiere. Por eso después la ley lo va a aplicar o explicar y aplicar mejor. Después de la destrucción del templo de Jerusalén, lo mismo. ¿Se podía seguir adorando a Dios? Claro que sí. Porque Salomón, que lo creó, dijo, Dios no habita en templos. Pero siempre hay un lado religioso que nos atrapa. Y nos atrapa el lugar, nos atrapa la forma, pero todos los pueblos son invitados a adorar. ¿Se acuerdan la historia de Daniel? ¿Qué sucede cuando Daniel es librado de los leones? ¿Qué dice el rey? Invito a todos a adorar al Dios de Daniel, porque es el único Dios verdadero. Tremendo. Una declaración de fe tremenda. Por eso es que no depende del templo y tampoco es imprescindible erigir un estado con un rey para que hagamos como los otros pueblos y tengamos una gran organización. Hermanos, tengamos cuidado. ¿Cuánto tiempo sobrevivió el pueblo de Israel sin estar libre o sin estar constituido como Estado? Siglos. La mayoría del tiempo, poquito tiempo estuvieron organizados bajo un rey. Después el reino se dividió, fue un desastre. Y después vino el exilio, después vino un tiempo de pretendida emancipación que no se logró en tiempo del periodo interbíblico. Pero en realidad no hacía falta que el pueblo de Israel tuviera un rey o esté como Estado para que puedan adorar a Dios o puedan ser de bendición a las otras naciones. De ninguna manera. De hecho, estuvieron
400 años en Egipto, por supuesto bajo dominación, que fue lo común de la historia de Israel. Si nosotros estamos buscando un Estado cristiano, estamos mirando mal. Menos yo defiendo un Estado judío, la verdad. No defiendo el Estado judío. Amo a los judíos, soy judío de sangre. Oro por el pueblo de Dios, pero no defiendo el Estado de Israel como Estado políticamente. No creo. Además, ellos se declaran ateos. Y además hablan del pueblo elegido y no creen en Dios. Esto Moldaski se ríe y otros, ¿no? Es decir, no creo que Dios vaya a salvar una nación como tal. Argentina para Cristo fue un lema, pero no estamos hablando del Estado, hermanos. Estamos hablando de las personas que viven en la Argentina y de nuestra responsabilidad por predicar en la Argentina. Pero no estamos hablando en sentido de querer tener un lugar. Fíjense que Jesús le dice, vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio. Empezando por Jerusalén, pero después Samaria. ¿Por qué tenemos que ir a Samaria? Si son medio. Había que ir a Samaria. Y hasta lo último, pero no buscando judíos. A todos. Esto costó que lo entendieran. Pedro no quiere salir del templo de Jerusalén. 2 veces lo libera el ángel, pero no hubo 2. No hubo 3 sin 2. ¿Cómo sería? ¿3? 2 sin 3. Bueno, acá sí hubo 2 sin 3. Porque la tercera, yo creo que era boleta, Pedro. No quería dejar el templo. Y decía, no, nosotros queremos predicar. Sí, predicar sí, pero no es necesario el templo. No, el templo ya no era de ellos. El templo siguió siendo de los judíos. Y Jesús dijo, no defiendan a Jerusalén. No va a quedar piedra sobre piedra en este templo. El problema nuestro es, ¿qué estamos defendiendo? ¿En nombre de quién estamos? Nosotros somos el pueblo de Dios y Dios es nuestro soberano, y Dios es nuestro Señor. Y eso involucra una misión a toda la humanidad, más allá de las naciones. Como dice Juan, habrá de toda nación, de lengua y raza en el cielo si nosotros cumplimos nuestra misión. Entonces, no se trata de salvar el alma o persona en sentido global, sino personal. Cada uno, si alguno quiere. A ver, todos ustedes, nunca dijo Jesús, a ver, todos ustedes quieren, piénsenlo, hagan una asamblea. No, hermano, personal, es personal. El llamado sigue siendo personal. Nosotros necesitamos trabajar con todas las personas de todos los pueblos, incluyendo, como dice Pablo, primeramente a los judíos, pero no es necesario hacerse judío para tener la salvación. Esto es muy claro en la Biblia. Y hay una declaración geopolítica de Jesús que es clara y contundente. Mi reino no es de este mundo. Yo los envío al mundo, pero ustedes no son de este mundo. Entonces, estamos trabajando para Dios sin buscar un favoritismo político. Estamos tratando de alcanzar a las personas, a cada una de las personas. Y nosotros tenemos que intentarlo porque, aunque en algunos lugares del mundo haya persecución, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. Pero la religiosidad busca un lugar de poder y de riqueza terrenal. La religión nos atrapa porque nos genera una sensación de que si pertenecemos a ese grupo, entonces estamos salvados. No es así, hermano. Usted puede ser miembro de esta iglesia 100 años. Creo que el único que podría llegar es el pastor. Pero supongamos, inténtelo, por lo menos inténtelo. Pero eso no le va a dar el cielo, hermano. No se trata de una contratación humana. Es algo muy personal con Dios. El crecimiento de Dios, de su pueblo, de la iglesia eterna, no depende de nuestra posición, de logros o propiedades terrenales. Nosotros vamos a hacer la misión en las escuelas si nos dan permiso, en los hospitales si nos dan permiso, en los geriátricos, de hecho lo estamos haciendo y lo hemos hecho, en la calle si logramos hacerlo en orden, con cuidado. Pero tenemos que respetar a lo que llamamos secular o como quieran, pero la fe cristiana debe trascender todos esos miramientos. Es posible no ser y estar en el mundo. Es posible. Y eso no significa que seamos extraterrestres. Dios nos llamó
y llama a cada persona en forma especial, en forma particular, en forma íntima, habla al corazón, aunque estés en una reunión muy grande, habla a tu corazón. Y depende de vos la respuesta, es muy personal. Te quieres ayudar, te quiere bendecir y te quiere dar vida eterna. Pero si vos no lo decidís personalmente, no solo no te vas a salvar vos, sino que tampoco tenés trascendencia eterna como Dios promete a aquellos que creen en Él. Fíjense que aún en la forma particular a la mujer samaritana que le habló, le pidió agua y que yo, después esa mujer trastornó la ciudad en la que vivía. Al endemoniado le dijo, anda a tu familia y contale lo que Dios ha hecho. Cuando es personal, no significa que seas secreto, que sea en secreto. Lo que es personal en algún momento se va a manifestar y se debe demostrar hacia aquellos que están alrededor nuestro e impactar en forma personal otra vez al entorno donde nos movemos diariamente. Y por otro lado, desde el Pacto de Lausana, no sé si han escuchado hablar de esto, pero hay un movimiento en el mundo que se llama el Pacto de Lausana porque hubo una primera reunión y hubo un primer acuerdo de trabajar como iglesias en compartir el Evangelio completo. ¿Qué significa el Evangelio completo? Que no vamos a separar a la persona de su alma. El Evangelio es para la persona y para su alma, para toda la persona. En forma integral, el Evangelio transforma nuestras vidas desde ahora, desde el momento en que creemos, hasta la eternidad. En segundo lugar, hermanos, estamos pensando en la misión de la iglesia, el primer clic, Lucas, faltó. El segundo, ser facilitadores o ser intermediarios. Hermanos, nosotros tenemos la fe cristiana como algo que lo tenemos nosotros y lo queremos controlar, o nosotros vamos a facilitar que esa obra del Espíritu se extienda. ¿Vamos a hacer como un dique donde nos guardamos todo para nosotros o vamos a hacer un canal? A veces se compara el Mar Muerto con el lago de Galilea, ¿no? El Mar Muerto, por supuesto, también es un lago, es un lugar cerrado, bastante grande, pero que acumula el agua, pero se ha salado y ya no hay vida en él. Por más que teóricamente no hay salida, pero se está secando. En cambio, el Mar de Galilea, que tiene un nutriente por el norte, de hielo y qué sé yo, entonces riega todo por donde pasa el río Jordán. El Mar de Galilea se desborda en el río Jordán. No sé si me explico. ¿Vos querés ser el Mar de Galilea, que está lleno de vida y se desborda y no se seca? ¿O querés ser el mar muerto que recibe, pero que bloquea lo que puede compartir? Nuestra religión, a veces, no nosotros, pero digo la religión, depende de fetiches para ayudar en la adoración que terminan impidiéndonos adorar. Por eso el gran tema de las imágenes. Las imágenes que los misioneros querían usar en el cruce transcultural, donde había personas que no leían, se trastocaron en convertirse al centro de la devoción y la adoración. Algo que debería facilitar se convirtió en un obstáculo. Y resulta que el lugar donde está la imagen, ahí hay que ir. Hermano, hay un problema cuando nosotros creemos que algo podría representar a Dios. ¿Se acuerdan del becerro de oro? Moisés le agarró un ataque, rompió las tablas, nuevita encima, nuevita la tabla. Pero el pueblo nunca había leído la ley. ¿Qué sabía el pueblo que no había que hacer imágenes? Algo sabían, pero se apresuraron. Dijeron, como vos te demorabas, se nos ocurrió, hicieron el becerro. Lo mismo pasó con otros que quisieron hacer otro altar, con un fuego extraño, y se prendieron fuego ellos. Y la Biblia lo condenó. Guarda con creer que hay dos Espíritus Santos, hermano. En esta iglesia está el Espíritu, en la otra no está. ¿Y en otra quién está? Hermano, el Espíritu Santo obra como quiere. En algún lado lo prende fuego, en otro lado los calma, los consuela. Hermano, ¿qué sé yo? Pero guarda con creer que yo sí lo tengo. ¿Y vos? No sé.
No, hermano, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Qué Espíritu Santo tenés vos? Hermano, si hay un solo Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo obra en tu vida? De mil maneras, de millones de maneras distintas. Pero no tenemos el control del Espíritu Santo. Venga que esta noche lo llenamos. ¿Qué sé yo, hermano? El tema es que no podemos, cuando pensamos que el templo de Jerusalén parecía que era el único lugar de adoración, de hecho la mujer samaritana se lo plantea, ¿se acuerdan? Pero nosotros no podemos constituirnos como la única religión verdadera, los únicos que la tenemos clara, somos los más mejores. Hermanos, tengamos un poquito de humildad, porque Dios obra de muchas formas, y entre nosotros va a hablar de una forma, y en otro lado de otra. ¿Qué problema tenés vos? Cada uno sabe lo que tiene que hacer delante de Dios, pero tengamos cuidado de no facilitar el Evangelio de toda la forma que Dios quiera. Dios obrará y cada uno dará cuentas a Dios. ¿Es necesario cuidar las formas? ¿Es necesario imitar lo mejor? Claro que sí. ¿Es necesario ponernos de acuerdo en lo que queremos hacer? Claro que sí. ¿Es necesario que se entienda lo que estamos haciendo? Claro que sí. El que no cree debe entender lo que estamos haciendo. Si vamos a pensar que este tipo está medio. Debe ser claro, debe ser coherente, debe ser racional. Pero eso significa que podemos cambiar, podemos adaptarnos, podemos hacerlo de muchas maneras. Si no cambiamos, si no nos adaptamos, vamos a quedar como una iglesia no sé, de la medieval. Algo atrasado históricamente. Las formas han cambiado. Y si usted no cambia, nosotros no cambiamos de forma, quedamos como algo con olor a naftalina. ¿Vieron cuando uno dice, hay olor a humedad acá? Hermano, cuando uno está muy encerrado, hay olor a humedad. El cambio y la adaptación nos ayudan a llegar a la próxima generación, a que otros puedan comprender la palabra de Dios en una forma nueva que se puede entender para ellos. Y lo mismo en otra cultura. Si usted va a hablar a otra cultura, lo mínimo es el idioma, pero hay un montón de cosas que hay que adaptarse en las formas para llegar al corazón de las personas. Lo mismo pasa con las distintas edades. Si usted no se adapta, no sobrevive. Si usted no se adapta, no sobrevive. Si usted es influencer que va provocando el cambio, es maravilloso. Si el cambio es bueno. No todo cambio es bueno. La iglesia debería estar delante del cambio, causando un buen cambio. Y no ir detrás aceptando ya cuando, claro, todos lo aceptaron. Me parece que el que no se adapta, el que no cambia directamente, no sobrevive. Yo me imagino el que copiaba los salmos. Antes se copiaba a mano, durante siglos, en hebreo, después en griego. Y llega al 150 y dice, che, escribimos 3 salmos más. No, paren un poco. Cantad a Dios cántico nuevo, todo lo que respira alabe, toquen con cualquier música, hermano, acá termino, porque ya si no, no me alcanza más el papel. 150 oraciones, canciones, ¿no es suficiente ejemplo para entender cómo se puede escribir una canción? Para darle contenido. Hermanos, la Biblia nos da suficiente material para que tomemos ejemplo, para que tengamos criterio, para que tengamos principios de trabajo y podamos entender de qué se trata la adoración. Que la clave está en el primer salmo. Es que en qué camino andás, ¿no? ¿Con quién andás? Pero hay espacios para nuevas formas sin cambiar la esencia. Pero tenemos que facilitar esa incorporación. ¿Es necesaria cierta estructura? Sí. ¿Es necesario cierto acuerdo? Sí, porque eso significa que tenemos cuidado de los débiles en la fe. Los débiles en la fe para Pablo son aquellos que están estructurados. El que está estructurado tiene temor al cambio, porque tiene temor que con el cambio se cambia la esencia. Entonces hay que tener cuidado del débil en la fe, pero no generar débiles en la fe. Que nadie entienda nada por qué estamos haciendo lo que hacemos y cómo lo hacemos. Por eso es necesario ser facilitador y no ser un intermediario el que controla el flujo del Espíritu Santo o lo que fuera. Tercero, palabras o las palabras. Ustedes entienden que palabra allí con mayúscula implica la palabra de Dios. Y palabras tiene que ver con opiniones. Tenemos que tener mucho cuidado cuando las personas citan la Biblia, porque a veces la citan para apoyar sus propias opiniones.
Nosotros tenemos que inversamente sujetar nuestros conceptos o nuestras explicaciones a la palabra de Dios y usarla como base. La religión intenta explicar lo que Dios dijo y cuando intentamos explicarla embarramos. ¿Se acuerdan en el Génesis? El diablo le explicó a Eva lo que Dios quería decir y por qué lo decía. El mandato de Dios a Eva y a Adán era muy simple. No tenían que comer de tal fruto. Era muy simple. No es que no se entendió. Pero el diablo dijo, no, lo que pasa, ahí le explica, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y a Eva le encantó la idea. Cuando uno explica la Biblia acorde a los deseos, sonaste. Sonaste, porque entonces tenés la Biblia para lo que vos quieras. Porque la Biblia, dando la vuelta de alguna forma, le encontrás luz verde. Tenemos que tener cuidado cuando las explicaciones añaden algo que Dios no dijo. Hay que tener mucho cuidado. Por eso, Satanás también, en el desierto, citando la Biblia, le dice a Jesús lo que Dios había dicho, pero tergiversa totalmente el principio de lo que estaba diciendo. Tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros vemos a Jesús en el Sermón de la Montaña diciendo, habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. Todo lo que se había agregado había añadido confusión y distancia de la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado de no añadir textos que pretendan explicar la Biblia fuera o en contradicción con lo que la misma Biblia dice en todo su contexto. La Biblia se explica a sí misma. Si usted no entiende algo, no se preocupe. Yo hay un montón de cosas que no entiendo. No es importante que usted no entienda algo. Puede pasar. Mientras que usted sepa lo que tiene que hacer, siga leyendo, que a la larga lo va a entender posiblemente o no, pero la misma Biblia se explica a sí mismo. Yo aliento, hermanos, de todo corazón, advierto, usen Biblias de estudio, solo de estudio, sin comentarios. No use la Biblia no use para su devocional la Biblia de Thompson, la Biblia comentada por fulano de tal, la Diario Vivir. No use ninguna Biblia comentada, use Biblias de estudio, que tengan mapas, glosario, que tengan referencias cruzadas. No use Biblias comentadas. Si alguien escribe un comentario, que escriba su comentario, pero que no lo ponga al lado de la Biblia. Por años criticamos la Biblia católica porque era un texto así con un comentario así, que está a la par de la Biblia. Y la gente decía, no, pero la Biblia dice eso. No, no dice eso. Eso es una explicación, una interpretación. Nosotros defendemos solo la Biblia y la libertad que usted tiene de leerla y que el Espíritu Santo le revele a usted, le ilumine lo que la misma Biblia quiere decir. No use comentarios para su devocional. Lea la Biblia. Y especialmente ahora están animando a leer la Biblia en papel para niños y para adultos. Porque si usted está leyendo la Biblia en el celular, le saltan notificaciones y chao. Ya se olvidó de qué estaba haciendo. En el culto lo mismo. Hermanos, pido encarecidamente que no usen el celular para el culto. No lo usen. No lo usen porque van a tentarse y van a mandar un mensajito. Van a quedar recibiendo un mensajito. Y no es urgente, pero lo van a responder igual, porque no sé quién queda con la... O si no lo van a responder, lo leen. Y como lo marcaron leído, decía, pero ahora le tengo que contestar. Hermano, si usted no es bombero, médico, o tiene un familiar enfermo, no esté con el celular. Evite. Y es un pésimo ejemplo para otro, porque estamos luchando contra esto. Lo mismo que no tomar mate o no hacer nada que nos distraiga. Pero entonces, si no nos concentramos, si no nos enfocamos, tenemos un problema de concentración. Lo tenemos acá y lo tenemos en nuestra casa y cuando estamos solos también. Aunque usted esté requete solo con la Biblia, la pone ahí y se pone a pensar, ¿y mañana qué voy a cocinar? Y había una mujer que iba al templo y decía, yo anoto, según lo que el pastor predica, hago el menú para la semana. Miren qué genial. Jesús predica los panes y los peces, vamos a comer pan el lunes. Hermano, usted puede estar en cualquiera en el culto. Lo que le pido es que no distraiga a otros también. Ponga los ojos, haga así cada tanto. Eso sí es importante, haga así. Me acuerdo de algunas cosas, pero el tiempo se va. Tenía un tío que tenía un tic, hacía así.
Y mi tía hacía así, pero con mucho énfasis al pastor. Y mi hermano dice, ¿están muy peleados los tíos? Porque uno dice todo el culto que sí, el otro dice todo el culto que no. ¿Qué sé yo, hermano? Tengamos la palabra de Dios como nuestra guía. Tenemos que buscar el mensaje original, esforzarnos. Fíjense que la Biblia por años se escribió en pergaminos, en cueros. Por años se escribió en papiros, que con mucha dificultad se escribía. De ahí viene el papel, de ahí vienen los primeros libros. Pero la Biblia intenta que escribamos, el Espíritu Santo, que la escribamos en nuestra mente. En nuestra mente debemos escribir la palabra de Dios. Hay un desafío, hermanos, para predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y es la palabra de Dios que es viva y corrige y enseña. Voy por el punto 4 y quedan algunos más. Si les parece, los dejamos para el otro momento, para que no se queme la sopa que les queda. Hermanos, cuando nosotros pensamos en la misión de la iglesia, podríamos hacer este juego de palabras con muchos temas. ¿La fe es todo o nada, o poquito? Es decir, hay muchas maneras y perspectivas para reflexionar. Pero vuelvo al primer versículo, Lucas. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es una opción hoy tomar una decisión válida para hoy y para el resto de mi vida. Pero cada día debemos estar haciendo este proceso de negarnos a nosotros mismos, volver a tomar lo que significa el costo de seguir a Jesús todos los días y entonces ser consecuente con lo que nosotros decimos que somos. Si somos seguidores de Jesús, debe haber una evidencia todos los días. Y todos los días los demás podrán ver y nosotros podremos experimentar esa obra completa que solo Dios puede hacer en nosotros. Vamos a orar, hermanos, y cerramos este culto. Hay una canción. Oramos entonces para despedirnos en este día. Señor, en esta mañana queremos rogarte que tú abras nuestro entendimiento para comprender la palabra tuya, que tú, Señor, abras nuestro corazón para poder amar tu palabra y deleitarnos en ella, que tú, Señor, nos dé fortaleza para obedecer tu palabra y ser disciplinados y ser tus discípulos, cada día reconociendo lo difícil que es negarnos a nosotros mismos y seguirte a ti, Señor, en forma plena y completa. Señor, ayúdanos a ser una iglesia que predica a Cristo y solo a Cristo, solo tu palabra, que solo predicamos la fe en ti. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que hagamos lo que hagamos sea grato para ti y que sea un mensaje de salvación para los inconversos y que sea un mensaje de aliento, de capacitación para aquellos que ya te conocemos. Señor, ayúdanos a ser una iglesia viva, una iglesia eficaz, una iglesia que cumple tu misión en el mundo. Y ahora, Señor, que nos estamos por ir a cada uno a su casa, que podamos ser, Señor, como esa mujer samaritana que va por la calle diciendo, me he encontrado con el Mesías. Y Él me conoce y me ama. Y dice que Él es el Mesías, el Salvador. Señor, ayúdanos a compartir esta fe que tenemos en nuestro corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios nos bendiga.